Buenas, hoy veremos otra partida, la tercera en este canal, entre el duodécimo campeón mundial Anatoly Karpov y el décimo campeón mundial Boris Spassky. El enfrentamiento tuvo lugar en el torneo de Tilburg en 1980. La repercusión de este enfrentamiento resultó en que la variante usada en esta partida con peón a d5 dejó de ser usada por una larga temporada. Karpov abrió con peón e4 y Spassky respondió con peón c5, planteando una defensa siciliana. La partida continuó con caballo f3, peón e6, peón d4 entrando en la variante siciliana abierta, peón c por d4, caballo por d4, caballo f6, caballo c3 y peón d6 entrando en la variante Scheveningen. No obstante, Karpov tenía una arma favorita contra esta defensa que usó en repetidas veces, el ataque Keres. Recibe el nombre de ataque Keres ya que fue Paul Keres, un gran maestro estonio, quien la introdujo en 1943 en un torneo en Salzburg. Esta variante empieza con peón g4, aprovechando que el alfil en c8 no controla la diagonal blanca, y por tanto el peón no puede ser capturado. Jugar peón a g4 busca avanzar el peón a g5 y desplazar el caballo de la casilla f6. Así pues, Spassky contestó con peón h6 controlando el avance del peón en g4. En este momento hay varias continuaciones, torre g1, peón g5 directa o la que se jugó en la partida peón h4, preparando de nuevo el avance del peón. La partida continuó con caballo c6 y torre g1, amenazando ahora sí el avance. Fíjense que la directa peón a g5 con la torre aún en h1 sería un error, ya que tras peón de h por g, peón h por g, se perdería la torre blanca. Bien, volvamos a la partida tras torre g1. La mejor manera de hacer frente a un ataque por el flanco consiste en contraatacar en el centro. Por este motivo, Spassky respondió con peón a d5, la variante más crítica, planteando una lucha intensa desde el principio de la partida. Karpov contestó con alfil b5, clavando el caballo, alfil d7, rompiendo la clavada, y ahora viene una clarificación del centro con peón e por d5, caballo por d5, caballo por d5 y peón de e por d5. Después de esta simplificación, los jugadores siguieron con el desarrollo con alfil e3, alfil e7 y dama de 2. En este momento Spassky sorprendió a Karpov con alfil por h4, priorizando la ganancia de un peón en vez de completar el desarrollo. Digo sorprendió porque Spassky es un jugador reconocido por su estilo dinámico, quien siempre priorizaba la actividad de sus piezas frente a mantener el balance de material. No obstante, podemos ver que con el tiempo hasta los campeones mundiales pueden cambiar sus preferencias. Karpov completó su desarrollo con enroque largo y el jugador con negras retiró el alfil a la casilla f6, desde donde pone presión al caballo en d4 y añade protección al flanco de rey. Las blancas están mejor, debido a que ya han completado su desarrollo y tienen piezas más activas. Sin embargo, Spassky tiene un peón de más y no tiene ninguna debilidad clara en su posición. Por esto, Karpov tiene que desestabilizar la posición, ya que de lo contrario, las negras se van a quedar mejor a largo plazo. La jugada que inicia esta nueva fase es caballo f5, poniendo esta pieza en una casilla excelente, amenazando el flanco del rey de Spassky. Además, si el caballo es capturado, como pasó en la partida, la columna G va a quedar abierta. La obertura de esta columna dificulta aún más que el rey de las negras pueda enrocarse en el flanco del rey, ya que el ataque de las blancas sería terriblemente fácil. Como Spassky no puede tolerar un caballo en tan amenazante casilla, el juego continuó con alfil por f5 y g por f5. El jugador con negras continuó con peón a6 preguntando al alfil de casillas blancas qué va a hacer. ¿Se retira o se intercambia por el caballo en c6? La respuesta no es fácil. En términos generales, es mejor conservar el alfil de casillas blancas, especialmente cuando su análogo negro ya no está en el tablero. No obstante, el módulo sugiere que era mejor intercambiarlo con alfil por caballo. El razonamiento detrás es que si en vez de alfil por caballo Karpov jugase alfil a4, vendría peón b5, alfil b3 y peón a d4. El jugador con negras se desharía de su peón aislado y el rey de Spassky podría encontrar cobijo en la casilla f8. Dicho esto, el módulo fluctuó bastante para evaluar esta posición, hecho que indica que no es nada fácil determinar qué jugada es mejor.
Karpov eligió alfil por caballo y la partida continuó por peón b por c y alfil c5, bloqueando los peones colgantes en c6 y d5. Además, el alfil impide que el rey de Spassky se enroque, obligándole a quedar expuesto en el centro del tablero. Sin embargo, no se debe infravalorar las bazas de las piezas negras. Primero, el peón en d5 ya no es débil gracias al peón en c6 que lo protege. Y segundo, la obertura de la columna B provoca que el rey de Karpov sea más susceptible a ser atacado. De hecho, el ataque no es moco de pavo, ya que el alfil en f6 se puede coordinar con una torre en b8 para atacar el enroque blanco. Si a este ataque se le añade la dama negra, Karpov puede estar en graves problemas. Como veremos en breve, Karpov confiaba en una jugada poco ortodoxa para frenar estas perspectivas de ataque de las negras. Bien, volvamos a la partida. Tras alfil c5, Spassky continuó con torre b8, y aquí Karpov realizó la jugada poco ortodoxa que comentaba, peón a b4. En general, es muy poco recomendable avanzar peones del enroque, y menos cuando hay damas y torres en el tablero. A pesar de lo poco natural que resulta la jugada peón a b4, el módulo la premia como la mejor opción. Esto es debido a que el peón en b4 dificulta el ataque de las negras, ya que la estructura del alfil en c5 y el peón en b4 es ciertamente robusta. Fue en este momento cuando Spassky cometió el primer error de la partida jugando torre b5. El jugador de negras pensó que su mejor opción era sacrificar la calidad en la casilla c5. De este modo, el alfil en f6 no tendría rival y la entrada de la dama negra sería molesta cuanto menos. No obstante, era mejor sacar el rey de la columna E y llevarlo a las casillas d7 y c7, antes de tomar cualquier acción contra el rey de Karpov. Como Spassky eligió torre b5, esto permitió a Karpov asediar el rey de las negras con torre ge1 jaque, rey d7, peón a c4, aprovechando que la columna D está controlada por la torre y la dama blanca, torre por c5 sacrificando la calidad y b por c5. En este momento Spassky cometió el error definitivo de la partida con alfil g5, que buscaba clavar la dama blanca y el rey en la diagonal h6-c1. El problema es que se trata de una jugada demasiado optimista, ya que el alfil se encontraba perfectamente ubicado en la casilla f6. Era más recomendable mejorar la dama negra con dama f8, tal y como sugiere el módulo. Esto hubiese obligado a Karpov a jugar dama b4, defendiendo el peón en c5. Después de dama b8 proponiendo un cambio de damas, la posición hubiese sido menos clara para el jugador de blancas. De hecho, la jugada dama f8 no es nada extraña en estas posiciones de la defensa siciliana. Prueba de ello es que Giri jugó dama f8 en la partida contra Caruana en el torneo de candidatos celebrado este mismo año. Sin ir más lejos, esta jugada resultó ser el punto de inflexión de ese enfrentamiento. Les dejo el link de la partida en cuestión en la parte superior del vídeo. Volvamos a la partida actual. Tras alfil g5, Karpov está obligado a jugar peón f4 para no perder la dama. Aquí Spassky jugó la sorprendente dama f6, sacrificando el alfil en g5, ya que si f por g5, el rey de Karpov estaría en graves problemas. Veamos un ejemplo para hacernos a la idea. Tras el hipotético f por g5 vendría dama a1 jaque, rey c2, dama por a2 jaque, rey d3, dama por c4 jaque, aprovechando el apoyo del peón en d5, rey e3, y aquí viene la idea clave, h por g5, abriendo la columna h para la torre. Spassky evaluó acertadamente que esta posición sería muy prometedora para las negras, debido a la vulnerabilidad del rey de las blancas. Cabe decir que la evaluación de Spassky estaba en plena sintonía con el módulo de ajedrez. Karpov vio los peligros que albergaba el sacrificio del alfil, así pues optó por c por d5, jugada con dos objetivos. Primero, quitar el peón en d5, que era clave en la variante anterior para que la dama negra diese jaque en la casilla c4, y segundo, amenazar con avanzar el peón en d6 y obtener un peón pasado protegido. Ante la fuerte respuesta de las blancas, Spassky continuó con dama a1 jaque, rey c2, dama por a2 jaque, rey d3 y ahora no hay el molesto dama c4 jaque, así que Spassky optó por dama jaque, torre por dama, alfil por f4 y torre a2. Llegados a este momento, Karpov ya tiene una ventaja decisiva.
hay dos amenazas importantes: tomar el peón en A6 activando así la torre blanca y avanzar el peón negro a D6 creando un peón pasado protegido. Spassky no puede defenderse de ambas amenazas y acabó por tomar el peón en D5. Veamos cómo Karpov materializó la victoria meticulosamente. Después de peón C por D5, torre por A6 activando la torre, peón H5 empujando el peón pasado, rey D4 acercando el rey al centro para crear amenazas al rey de Spassky, peón H4, rey por D5 y torre B8. Se preguntarán por qué Spassky no continuó empujando el peón pasado a la casilla H3. Si peón H3, Karpov tenía un jaque mate forzado en 7 jugadas. Veámoslo. Después de peón H3, peón C6 jaque, rey C7, torre E7 jaque, rey D8, torre por F7 amenazando mate en A1, rey C8, para tras torre A1 jaque cubrirse con alfil B8, pero tras peón a C7 amenazando con coronar, torre D8 jaque, peón C por D8 coronando una dama, rey por dama y torre por B8 jaque mate. Después de esta larga variante, volvamos a la partida. Para evitar el jaque mate, Spassky jugó torre B8. Karpov respondió con peón F6 buscando debilitar el flanco de rey, peón G por F6, torre por F6, alfil G3, torre por F7 jaque, rey D8 y torre F8 jaque. En este momento Spassky se rindió, ya que si rey C7, torre 7 es jaque mate, y si rey D7 las blancas pueden calcular un jaque mate forzado en 8 jugadas o simplemente intercambiar las torres y llegar a un final ganador. Creo que esta partida es una bonita lucha entre dos grandes jugadores. El enfrentamiento empezó nada más en la abertura, entrando en la variante aguda de la defensa siciliana. Al final, Karpov demostró entender mejor la posición y salir ganador. A continuación les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.